Saludos, soy Diony Mari Morales y en esta ocasión me acompaña el doctor Luis Romero, quien es médico internista, cardiólogo y farmacólogo clínico, además de ser director científico de Humanity. Extraordinario producto del cual tengo bastante experiencia clínica y me siento fascinado de poder compartir esto contigo y con la audiencia. Pues entonces vamos a la primera pregunta. Doctor Romero, entonces hablando de la clorofila, fíjese que lo primero que a mí me viene a la mente cuando hablo de la clorofila o pienso en la clorofila es cuando yo estaba en la escuela y pensaba de la clorofila como eso verde que necesitaban las plantas para vivir. Entonces, ¿qué es la clorofila y por qué funciona o cuáles son los beneficios para el cuerpo humano? Excelente pregunta. Realmente la clorofila es lo que tú estudiaste y yo estudié. Es el gran pigmento verde indispensable para las plantas, para ellas poder fabricar la energía con la cual pueden vivir. Ningún cuerpo puede vivir sin energía. Y esa energía la fabrican ellos en el concepto que nosotros hablamos a cada rato con la palabra metabolismo. Ellos reciben la energía del sol, la capturan en unas estructuras de sus células, transforman esa energía para fabricar las necesidades de su metabolismo. Y mira qué cosa tan interesante. ¿Saben lo que liberan? Liberan oxígeno. Por eso es tan importante la clorofila. Entra en el metabolismo de la célula para producir oxígeno y agua a partir de algo que nos hace daño, a partir del CO2. Con el CO2, que es lo que nosotros exhalamos, las plantas agarran ese CO2, utilizan la energía del sol y con ese CO2 fabrican los elementos que ellos necesitan para vivir y para producir energía metabólica indispensable. Ahora, cuando un ser humano toma clorofila, está tomando no solamente la característica de ese pigmento verde, que es realmente único, sino que está tomando una molécula especial. Está tomando una molécula que es idéntica a la molécula de la hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento rojo que se encuentra dentro de nuestros glóbulos rojos. Y volviendo a la clorofila es el pigmento verde que se encuentra, entre comillas, en los glóbulos rojos de las plantas, que se llaman cloroplastos. Por eso algunos autores, algunos investigadores llaman a la clorofila la sangre de las plantas. Entonces, por ser una molécula tan igual, desde el punto de vista molecular son idénticas, la fórmula de la clorofila y la fórmula de la hemoglobina. Esta similitud le da a la clorofila, cuando el ser humano la toma, una particular importancia. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero además, la pregunta tuya que viene precisamente de la clorofila que elabora Sunshine. ¿Qué efecto tiene esa clorofila en el ser humano? La lista es muy grande. No sé si quieres que te la diga toda ya, o la vamos desglosando poco a poco. Vamos a desglosarla más adelante. Vamos a entrar ahora, ¿por qué y cómo es que se intoxica la sangre humana? ¿Y por qué y cómo es que la clorofila la oxigena? Y la ayuda a desintoxicarse, ¿verdad? Bueno, nos intoxicamos por varias razones. Desde la manera como pensamos, en nuestro cerebro cuando pensamos mal, se producen una serie de sustancias que van a llegar a la sangre. Sustancias químicas que son dañinas, que están en esta forma, empleando la palabra dañina, unidas a la acción mala de ciertas hormonas como la adrenalina, y esto va contribuyendo simplemente con el mal pensamiento a que se formen sustancias oxidadas en nuestra sangre y de hecho en nuestras células. Adicionalmente, por la mal forma como vivimos. Nosotros comemos en general muy mal, y como consecuencia de comer mal, nos llenamos de sustancias tóxicas, que primero intoxican nuestro colon, y luego intoxican a nuestras células, y por ende nuestros tejidos y órganos. Pero además de todo lo que acabamos de decir, tenemos otra fuente de intoxicación, que es la intoxicación ambiental. En el ambiente nosotros estamos en convivencia con una serie de tóxicos que pasan también a nuestro ser interno y que todo esto va sumando tóxico. El tóxico del pensamiento, que nosotros lo llamamos
toxicidad emocional, el tóxico de la alimentación, el tóxico del ambiente, el tóxico de ciertos químicos que ingerimos, como ciertas drogas, algunas de ellas pues lógicamente utilizadas por la medicina, otras mal usadas por el abuso de drogas. Y hay otra intoxicación última, que es la que nos dejan las bacterias, las levaduras, los hongos, los virus y los parásitos. ¿Tú te imaginas un parásito viviendo dentro de nosotros? Ese parásito come, y ese parásito defeca, y toda esa suciedad, toda esa toxicidad la tenemos nosotros. Nosotros. Ahora, doctor Romero, ¿qué es el pH del organismo humano? Es una pregunta difícil, porque para mí es muy fácil responderlo desde el punto de vista químico y bioquímico, pero entenderlo no es nada fácil. Sin embargo, vamos a ver si lo podemos explicar de la siguiente manera. Una manera bastante sencilla para nuestro público. Exacto. En primer lugar, todos sabemos que todo lo que nosotros comemos o es ácido o es alcalino. Lo podemos distinguir por el sabor. Por ejemplo, el sabor de una fruta ácida la reconocemos muy fácilmente. El sabor del vinagre lo reconocemos muy fácilmente. Y también reconocemos el sabor alcalino de la leche. Es un sabor neutro totalmente distinto. Entonces podemos decir que lo ácido son cosas como vinagre, limón. No, el limón es neutro. La gente tiende a confundir el limón. Okay. En cambio, está bien con el ejemplo vinagre. Concentrémonos con uno solo, por ejemplo. El vinagre es ácido. Ajá. Y la leche es alcalino. Okay. Entonces, estos dos alimentos, hay una larga lista de alimentos ácidos, pero la tierra está llena de alimentos alcalinos. Más del 75% de los alimentos que comemos son alcalinos. Ahora, en nuestro medio interno, el medio interno es el sitio donde están nuestras células, es la sangre, son nuestros tejidos, es todo nuestro interior. En ese medio interno hay sustancias igualitas que son ácidas y otras que son alcalinas. Ellas se encuentran en un balance de ácidos y alcalinos. Ese balance depende de un átomo llamado hidrógeno. Entonces el pH mide la concentración de hidrógenos ácidos o la concentración de hidrógenos alcalinos. Eso yo creo que es una explicación bien sencilla. La medida de los iones de hidrógeno en el lado ácido o en el lado alcalino. En el lado ácido están los ácidos propiamente dichos y en el lado alcalino están los bicarbonatos. Los bicarbonatos son también por nosotros muy conocidos, porque el baking soda en español lo conoce todo el mundo y en inglés también, por supuesto. Ahora, ¿cómo es que logramos obtener, por decir, una sangre ácida y qué repercusiones tiene el tener una sangre ácida? La sangre ácida indudablemente se va a referir a una célula también ácida, porque la sangre establece un equilibrio entre su pH y el pH de la célula. Si la sangre está ácida, lo más probable es que la célula también esté ácida. Al fin y al cabo, existe un equilibrio entre sangre y célula que se llama homeostasis. Ojalá que nos podamos aprender esa palabra, que es linda, por cierto. Un poco compleja, pero es... Homeostasis. Sí, no es para ponerle el nombre de un hijo homeostasis o una hija, pero es una palabra linda que quiere hablar precisamente sobre eso, sobre ese equilibrio entre la parte interna de la célula y su exterior, entendiendo que la sangre es exterior a la célula. Cuando la célula o la sangre están ácidos, las reacciones con las cuales la sangre y la célula funcionan en condiciones normales son alcalinas. Entonces, imagínate tú que tú tuvieses que nadar en un mar embravecido y que tú no sepas nadar. Cuando la sangre o la célula están ácidas, ellas tienen que luchar, trabajar en un medio que no es el medio propio de ellas, las células o la sangre. ¿Y eso en qué se va a traducir? Se va a traducir en trastornos, trastorno de la función celular,